A ver, se me oye bien, ¿verdad? Buenas tardes, bienvenidos todos. Como yo soy la presentadora, pues antes que nada tendré que presentarme brevemente para que ustedes sepan quién presenta. Me llamo María Maizcurrena. Quizás algunos me conozcan porque tengo colaboro habitualmente en el periódico, el diario El Correo, que es una institución en esta ciudad. Y tengo varios libros de poesía publicados. Y antes de leer mis propios poemas, al final de esta jornada, lo que voy a hacer yo es presentar a los poetas que nos acompañan hoy. Como he preparado una pequeña presentación de cada uno, no es una presentación exhaustiva ni con muchísimos datos, pero aún así son suficientemente importantes para que pues, llenen pues, un poco, más o menos una página, una cara, ¿no? Si ustedes quieren saber más sobre ellos, pues ya saben que vivimos en los tiempos de Internet y pueden encontrar ahí todo lo que quieran. Yo lo que voy a hacer ahora es introducir a cada uno de ellos en el orden en el que van a ir leyendo, y cuando uno termine haré la presentación del siguiente. Entonces, la primera que va a intervenir va a ser Paca Aguirre, Francisca Aguirre Benito, más conocida como Paca Aguirre. Ella es autora de 2 libros de prosa y de una docena de libros de poesía. Recibió el Premio Nacional de Poesía en 2011. Fue nombrada hija predilecta de Alicante, pero hay que decir que desde los 10 años vive en el barrio de Chamberí. En 2018 recibió el Premio Nacional de las Letras. Por fecha de nacimiento pertenece a la generación del 50. Pero una obra que ha crecido al margen de corrientes literarias y una vida que tuvo que abrirse paso desde la zona más oscura de la posguerra, a base de voluntad y talento, la mantuvo lejos de las antologías y de la fama durante décadas. Aunque en los años 50, en el Ateneo y en el Café Gijón de Madrid, tuvo ocasión de relacionarse con admirables escritores y conoció al poeta Félix Grande, con quien se casó en 1963. Fue secretaria de otro poeta, Luis Rosales, en el Instituto de Cultura Hispánica. Empezó a publicar tarde y a escribir pronto. Su primer libro salió en 1972. Cuando le dieron el Nacional, mucho después, o sea, el año pasado, el jurado dijo que es la más machadiana de la generación de los años 50. En una entrevista, ella afirmó que le parecía bien, sobre todo lo de machadiana. Nunca quise formar parte de ningún club, dijo. Sin embargo, las generaciones más jóvenes reivindican en ella a la poeta relegada por ser mujer y por pertenecer al bando perdedor de la guerra incivil. Su padre, policía republicano y pintor, fue condenado a muerte por el régimen franquista. Su segundo libro de poesía, Los 300 escalones, está dedicado a él. Su poesía reunida, por la que obtuvo el Premio Nacional de las Letras, lleva por título Ensayo general. Y doy paso entonces a la lectura de Paca Aguirre. Pues buenas tardes, porque yo creo que ya estamos en unas tardecitas buenas. No es la primera vez que estoy aquí con ustedes y siempre es una verdadera alegría venir a un sitio a donde se habla de música, se habla de arte y se tiene confianza en que estos elementos tan importantes, con un poquito de suerte, van a conseguir finalmente que entre todos hagamos un mundo un poquito mejor. A ver si es verdad. Así que voy a leer para ustedes, no muchos, estos poemas de aquí. El primero de ellos se titula Triste fiera. En la noche fui hasta el mar para pedir socorro.
y el mar me respondió: socorro. Fui hasta el mar y lo toqué, con cuidado, como se toca un animal equívoco, un animal que se come la tierra y en su límite último intenta confundirse con el cielo. Fui hasta él con la inerme disposición con que nos acercamos a lo desconocido, esperando una respuesta mayor que nuestra dolorosa pregunta. Antes yo había mirado toda mi isla para llevarla conmigo hasta su sal. Había agrupado todo mi territorio en la retina y fui con él al mar. Era tan suyo como mío. Ítaca y yo fuimos al Minotauro acuático para pedir socorro. Y el mar nos respondió: socorro. Triste fiera, socorro. El último mohicano. No tuve nada. Y sin embargo, de algún modo, comprendo que lo tuve todo. No teníamos nada. Nada salvo el miedo, el dolor, el estupor que produce la muerte. Cuando mataron a mi padre, nos quedamos en esa zona de vacío que va de la vida a la muerte, dentro de esa burbuja última que lanzan los ahogados, como si todo el aire del mundo se hubiese agotado de repente. Ahí nos quedamos, como peces en una pecera sin agua, como los atónitos visitantes de un planeta vacío. Nada teníamos, aunque también es cierto que ya nada queríamos. Recuerdo bien que a mi hermana Susi y a mí nos dieron la noticia en el cuarto de aseo de aquel colegio para hijos de presos políticos. Había un espejo enorme y yo vi la palabra muerte crecer dentro de aquel espejo hasta salirse de él y alojarse en los ojos de mi hermana, como un vapor letal y pestilente. Nada ha logrado hacerme olvidar aquellos ojos, salvo algunas horas de amor en que Félix y yo éramos dos huérfanos, y el rostro milagroso de mi hija. Y nada más tuvimos durante mucho tiempo, pero mamá tuvo menos que nadie. Mamá quedó como un espejo sin azogue. Lo perdió todo, salvo un hilo delgado que la unía a nosotras. Y por aquel inconcebible puente, como tres hormiguitas, íbamos y veníamos a su estatua de vidrio, restituyéndole el azogue. Volvió a nosotras desde el país del hielo. Y volvió tan absolutamente que gracias a ella, nosotras, que nada teníamos, lo tuvimos todo. Mamá fue nuestro espasa, fue nuestro guerrero del antifaz, el país de las hadas, la abundancia dentro de la miseria. Nuestro mejor amigo, nuestro escudo contra los moros, la enamorada de las bellas artes, la que hizo posible que papá
no muriera, la que lo fue resucitando en cada uno de sus cuadros. Mamá fue quien nos dijo que mi padre admiraba a los griegos, que adoraba los libros, que no podía vivir sin la música y que fue amigo de Unamuno. Cierto que no tuvimos nada, que muchas veces nos faltaba todo, pero aunque algunos días no comimos, tuvimos una radio para oír a Beethoven. Y un día de Reyes de 1944, mamá y los tíos fueron al rastro. Nos compraron 3 libros. La Cuesta Encantada, Nómadas del Norte y El último mohicano. Dios sabe cuántas veces habré leído esos libros. Mamá nos trajo El último mohicano. Y de la mano de ese indio solitario entramos en el mundo de lo maravilloso. Y lo tuvimos todo para siempre. Y ya nadie podrá quitárnoslo. Los 300 escalones. Estaba todo quieto en la casa apagada. Hasta el día siguiente, hasta sabe Dios cuándo, el silencio reinaba como un ídolo antiguo. No funcionaban las leyes de tráfico, esas imprescindibles ordenanzas que hay que acatar para transitar el pasillo. Es como si la noche propusiera una tregua, como si al apagar la luz se apagara el peligro. Escucho. Nada, todos callan unánimes. Mirar la oscuridad es profesar de muerto. Los ojos van de lo negro que nos habita a lo negro que nos envuelve. Somos los apagados, los ausentes, los que gavillan tiempo en sus muñecas. Somos los auditores del silencio, y ese silencio es como un túnel por el que solo avanza el tiempo. No ver, no estando ciegos, es hundirse en el tiempo. El armario, con su puerta entreabierta, da a las costas de Francia. Oigo los barcos que salen o entran por el puerto de La Havre. Veo 3 niñas muy contentas en Barcelona porque se iban de viaje. Se acababan los bombardeos. Ya no tendrían que esconderse debajo de aquella escalerita que conducía a las habitaciones superiores mientras oían espantadas el agudo silbido de las bombas. Nos íbamos a Francia y así llegamos a Bañolas. Nosotras contentísimas de ver el lago. Papá, mamá y la abuela arrastrando su corazón, empujándolo a la frontera. París fue para mí, durante mucho tiempo, un gato. Había un gato en aquella pobre pensión en que vivimos, un gato que dormía al lado de una estufa. Yo nunca vi París, tan solo vi ese gato. Y nos fuimos a La Havre para tomar un barco. Nosotras con 2 muñecos y un monito. Papá con su caja de pinturas y un sueño acorralado, un sueño convertido en pesadilla, un sueño multitudinario, arrastrado como único equipaje por una inmensa procesión de solos. Pero aquel barco no llegó a su puerto. Esperamos mientras mamá, para alumbrarnos, cantaba algunos días El niño judío. De España vengo, soy española. No llegó el barco. Llegaron aviones alemanes. Hubo que caminar a gatas por las habitaciones del hotel que estaba frente al puerto. Aquel hotel tenía un nombre. Se llamaba l'Hôtel de la Gare. Papá pintaba. Y como Modigliani
iba a ofrecer sus cuadros a las gentes. Tampoco a él le compraban. Nosotras aprendimos francés en 2 semanas. El reloj de la gare ha dado 1/4. Papá me dice que levante la cara un poco más, 2 o 3 pinceladas y termina el retrato. Mi padre, no sé bien por qué, me pintó de japonesa. Para siempre quedé con mi abanico, con los ojos ligeramente oblicuos y asombrados, en una edad más bien indefinida y con una diadema de pensamientos sobre el pelo. Papá, vamos al muerto, Papá, vamos al muerto, al puerto. Hay que ver, al puerto, ahora que hay tiempo. Y luego vámonos corriendo a ver el Bois des Alats. Vamos, que se perdió tu cuadro y ya solo podré verlo contigo y para siempre. Papá, perdimos tantas cosas, además de la infancia y los 300 escalones que tú pintaste. Nunca he sabido si para decirnos que había que subirlos o bajarlos. Y ahora pienso, desde tu mano que me ayudaba a recorrerlos, que tal vez me dijiste entonces que había que subirlos y bajarlos, y para eso los pintaste, y para eso pasaste días enteros pintando una escalera interminable, una hermosa escalera rodeada de árboles y árboles, llena de luz y amor, una escalera para mí, una escalera para que pudiera subir, vivir, y una escalera para descender, callar y sentarme a tu lado, como entonces. Me he levantado para cerrar la puerta del armario. En mi casa está mi casa sosegada, apenas en el aire zumba tenue la remota sirena de un barco. Los que más amo duermen. Mi hija, arrobada en sus 13 años, y Félix, indefenso, ante sus 38. Al fin se extingue el eco de los barcos. Vuelvo a la cama. Buenas noches, papá. Hasta mañana, si Dios quiere. Que descanses. Y por último, para terminar, estos 2 poemas últimos. Música de los inocentes. Nunca suena, si no es dentro de alguna cavidad muy profunda. Va tan solo de un ventrículo a otro, como una vibración de lágrima que deja en las entrañas un rastro de escozor. Nadie la oye, salvo aquellos que llevan una herida en cada ojo y la velocidad de un grito ante el ultraje. La componen millones de ignorados que no cantan desde hace siglos, que nada saben de la música, pero que forman esa doliente partitura que corre clandestina entre los parietales. Los pocos que la escuchan saben que un día ese concierto barrerá el mundo con sus notas. Los sueños. De vez en cuando me consuelo pensando que aunque yo haya ido muy poco al teatro, siempre he tenido los sueños para suplir esa carencia, porque los sueños son una especie de teatro íntimo. Cuando el teatro de la vida nos baja el telón, lo que suele ocurrir muy a menudo, los sueños acuden para consolarnos. Ya sé que algunos sueños no son precisamente de consuelo, pero cuando no hay forma de actuar en el teatro de la vida, cuando nos dicen que no quieren que formemos parte del elenco, justo en ese momento vienen a socorrernos
nuestros sueños. Y da igual que los sueños sean pesadillas. Lo importante es que estamos en escena, que nuestra aparición es decisiva, que sin nuestro papel no hay drama. Por eso nunca nos importa si la historia es ficticia o verdadera. La importancia es soñar, soñar nuestro destino. Bien, me toca ahora presentar a Guadalupe Grande, hija de Félix Grande y de Paca Aguirre, como ya habrán imaginado. No tenía por qué haber sido poeta porque lo fueran sus padres, porque es muy fácil, es un recurso retórico fácil decir que era inevitable. Pero no siempre es así. Y, sin embargo, el ambiente de su casa, madre poeta, padre poeta, poetas y escritores entrando y saliendo sin parar, algunos viviendo allí durante un tiempo y otro tiempo. Al final, toda esa suma actuó. La semilla cayó en tierra fértil. Guadalupe Grande no estudió, sin embargo, filología, como hubiera sido esperable. Se licenció en Antropología Social por la Universidad Complutense, en Madrid, la ciudad donde había nacido. Ha publicado 4 poemarios: El libro de Lilith, La llave de niebla, Mapas de cera y Hotel para erizos. Se ha dedicado a la poesía y a la literatura bien desde su papel de autora, de crítica, editora o en labores de gestión y coordinación cultural ejercidas para diversos organismos, como la Universidad Popular José Hierro, que creo que es donde está ahora, si no me equivoco. Ha colaborado en infinidad de revistas y suplementos culturales y desarrolla una actividad regular participando en recitales y festivales poéticos. Juan Carlos Mestre y ella son responsables de haber traducido los poemas de La aldea de Sal, una antología del gran poeta brasileño Ledo Ivo. Y con esto doy paso a Guadalupe Grande. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde y a Bilbao Poesía por llevar pues ya muchos años. Esta es la 20ª edición, ¿verdad? Creyendo en la poesía y dándole un espacio para que nos podamos encontrar y tener este salvavidas, de encuentro en esa zona de desobediencia y de salvación que puede proporcionarnos la poesía. Gracias a María también por sus palabras y por ocuparse de tutelarnos esta tarde. Y bueno, voy a ser breve, como mi madre, siguiendo una enseñanza familiar. Y quiero empezar con un poema, bueno, en realidad con un homenaje a ella y a la historia, la complicada historia del país, porque, bueno, creo que las subsiguientes generaciones, aunque sean nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos, tenemos no solo el deber, sino también la necesidad de ser depositarios de la historia. Centro comercial. Tienda de los desamparados, ¿quién ha visto y quién te ve? Me asomo al escaparate como si me asomara a la infancia de mi madre y se me quedan los dedos ardidos en la vidriera, cegados frente a esa desolación con que se mueven las saetas, cuando no queda otra mercancía que empeñar más que las horas. Tienda de los desamparados, vengo a comprar un terraplén. Abro la puerta despacio. Empujo la puerta con una mano ciega, con una mano que aún no ha aprendido a ver que no se quiere caer. Pero empujo la puerta y cuando me quito los guantes veo en el mostrador las trenzas de mi madre. Ahí están, mutiladas y brillantes como 2 leontinas en las que se mecen las estaciones.
2 leontinas que entrelazan los sucesivos andenes que me han traído hasta aquí. Y ahora es cuando debo explicar que yo he aprendido a deletrear el mundo en las trenzas de mi madre, en ese nudo de historia que yace desde 1942 en el mostrador. Tienda de los desamparados, nada se recuerda como fue. Y yo, que no sé cómo mirar, he aprendido a recordar. Y ahora os recuerdo una voz que empujaba a la frontera. Pasen y vean. Compramos mercancías de la mejor calidad y guardamos para nuestros más fieles clientes milagros de tiempo y soledad. Es una verdad tan grande que en ella cabe París. Y mientras saco algunos francos del bolsillo, veo las trenzas de mi madre flotando sobre el Sena y corro a lo largo del puente para no perder el barco, para no perder la memoria, para no perder para siempre el barco que ella no pudo tomar. Las trenzas de mi madre que nunca vieron París, las trenzas sin lazos de las que ahora cuelgan mis gafas y la Torre Eiffel. Pongo unos francos sobre el mostrador y compro París en medio de su desolación. Tienda de los desamparados. Se vive lo que se recuerda y lo que se fue. He venido a comprar unas trenzas y un balcón. He venido a comprar ceniza para mis ojos. He venido a comprar la maleta en la que mi abuelo guardó sus pinturas para siempre. He venido a comprar el barco en el que debieron embarcar para continuar mirando el mundo y que terminó encallado en esta casa en la que mi madre se asomó a esta ciudad con los ojos ardidos de estupor, heridos de esa edad más vieja que el tiempo. He venido a comprar este balcón y este pasillo y esta habitación, esta casa sin azogue, esta ciudad sin palabras, mi infancia asomada a aquellas trenzas, mi infancia encallada en esta calle sin barcos, en esta pizarra en la que ahora dibujo el puente. He venido a comprar cenizas para mis ojos, ceniza con la que aprender a ver. Tienda de los desamparados, para mirar hay que saber arder. Tienda de los desamparados, vivir para ver. Gatas pariendo, es una especie de poética. Así escuchas las cosas de tu vida, como el maullido de un gato al fondo del jardín. Te despiertas de madrugada y oyes al fondo, muy al fondo, ese remoto maullido de gato recién nacido. Y un verano y luego otro y otro más, hasta llegar a esta noche al fondo del jardín, al fondo. Así escuchas las cosas de tu vida. Así escuchas las cosas del mundo. A oscuras, de noche, palpando el susto de no entender o el de no querer hacerlo. Y ese gato que no para de maullar y es una pequeña herida, no sabes de qué, no sabes de quién, pero ahí está, insistiendo, clamando de hambre y noche al borde del peligro, al borde del abismo, al borde del jardín, un coche, un faro, luego nada. Y continuarán los maullidos más obcecados que tú. Y si no, al tiempo, al próximo verano, hasta la próxima canícula, sonido desvalido como una onomatopeya tan poco lírica que no la puedes escribir. ¿Qué pensaría nadie? ¿Y quién es nadie al leer esa onomatopeya tan líricamente escrita, tan ridículamente sonora?
tan de viñeta de posguerra. Pero suena cada noche y tú, para bordear la herida, te dices que así empezó todo, con un insistente maullido, con un sonido tan innombrable como ahora el maullido del gato recién nacido convocándote a dónde, pidiéndote qué. O quizá algo peor, tal vez nada te convoque y tan solo te despiertas en medio de la noche para ser el precario testigo que no puede pronunciar una onomatopeya. Eso te dices para bordear la herida. Escuchas el maullido del gato. Has visto un hombre sin pierna perdido al borde del animal. Has comprendido que la muerte es un ramo de rosas de plástico atado a un farol y te has preguntado qué palabra no es una onomatopeya e indescifrable, una persecución en la sombra. Un verano y otro, al fondo de la vida, al fondo del jardín, al fondo del sonido. Y las gatas siguen pariendo sin parar y paren onomatopeyas que al fondo del jardín resuenan como las tablas de la ley. Por Dios, perdón, no sé por qué está sonando esto. Vale. Bueno, y dos últimos poemas para cerrar. Jarrón y tempestad. Como descenso por la flor desapacible. Todos los equipajes, más ligeros que la eternidad de las víctimas, se dispersan en el mar de los astros de lana verde. Las fronteras, la trompeta arcaica, el río circular, los veloces juguetes de la felicidad, sobre todo la unidad del error, todo menos frágil que la eternidad de las víctimas. No ha llegado a la retina el enjambre que anima el amor, ni el sol bajo el oro místico distante a la pasión de volar. La circulación del ácido en la heredad florida, el puente de cieno, las bridas del horizonte que se ciernen sobre la enorme marea en la encrucijada sin tiempo. El leviatán, aquel que desde lejanas horas devora el vidrio de la caligrafía, sus benditos perfumes, todo más espeso que la eternidad de las víctimas. Tal vez ellos, tal vez las letras en ese jarrón de flores atraviesen el sueño del barco perdido hasta el puerto, todo carcasa en su comienzo marino, abrazados en la ruta de los ritos, en esa eternidad inmóvil parapetada, en un cielo delirante donde duerme, llora, avanza, ama, se exilia lo exiliado de la verdad y se abriga el pequeño frío de las ardillas ante la tempestad de las mareas. Nada, nada tan evidente como la eternidad de las víctimas, transparentes en la amenazadora belleza de la flor. Bueno, y una última poética. Construí una casa en un árbol para caracoles. Cuando por fin los faisanes encontraron el salón de baile, dejé que la maleza siguiera su curso. Mido segundos
como quien se sienta a ver un accidente al borde de una bombilla. Plancho las arrugas de los viejos panes, el cero entre el ángulo de la levita, la cuerda del pozo y ese balido sin eco que solo es el teatro de la piedad. Giro a la sombra de una sombra. Una sombra es un vocablo, un pequeño recodo en la carretera. Esa tarjeta de visita donde dice que si uno se inmola, 3 piedras, una junto a la otra, están prohibidas. He visto un muro, una puerta. Desgraciadamente escucho chimeneas. Estoy sola, dice el espejo. Estoy sola, dice la noche. Estoy sola, dice la vocal. Estoy. Están aquí y allí. Y a nadie le importa la soledad de las mandíbulas, ese oscuro designio en mangas de camisa, esa hora de cerro descerrajado en la precariedad. Hay magnitudes y hay etimologías, sobre todo esa lenta memoria, ese tropiezo de látigo, ese retraso imprescindible en la madriguera del azar. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar a presentar a nuestro siguiente invitado, que es Nuno Giudice. Nació en Mexilloeira Grande y estudió en Lisboa. Allí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nueva, se doctoró con una tesis sobre literatura del medievo, después de haber estudiado previamente en la Universidad de Lisboa. Es autor de una sobresaliente obra poética, ensayística y narrativa. Estos méritos, junto a sus vínculos personales y culturales con Francia, hicieron de él la persona idónea para representar a Portugal al frente del Instituto Camões de París, donde fue también asesor cultural de la Embajada portuguesa entre el 97 y el 2004. Dirigió la revista Tabacaria de la Casa Fernando Pessoa, ahora es director de la revista Coloquio Letras de la Fundación Calouste Gulbenkian. Ha recibido importantes premios literarios en su país y fuera de su país, entre ellos el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Además, ha hecho sus incursiones en la escritura de obras teatrales y no ha rechazado la tentación de traducir autores predilectos. En su libro de ensayos Las máscaras del poema dedica precisamente un apartado a la traducción poética. Su obra en verso es amplia, variada, pasa de los 30 volúmenes. En una entrevista dijo que muchas veces evita enseñar poesía en clase para no tener que desarmar los poemas y verles las costuras. Alguna vez ha dicho también que su obra gira en torno al misterio de lo cotidiano. Su fama, dice de él, que es el poeta portugués vivo con más proyección internacional, algo así como el embajador poético de su país en el mundo. Así que vamos a escuchar ahora a Nuno Giudice. Muchas gracias por la invitación a venir a Bilbao. La última vez que aquí estuve fue en los años 70 y hay muchos cambios. Y muchas gracias por la presentación. Voy a empezar con un poema que habla del pueblo de Algarve, onde nasci, no sur de Portugal. Infância. Foi nesse tempo que ouvi falar do ciclone que atirou casas abaixo e plantou árvores exóticas no adro da igreja, que uma noite, enquanto dormia, o mar se iluminou durante instantes e os galos cantaram como se fosse dia.
que o chefe da estação passeou de bicicleta em frente da casa da amante, cujo marido era sacristão e doido, que o padre tirou as pedras do chão da igreja e só me lembro de que uma delas cobria o túmulo de uma Sancha Martins, com cujos ossos ainda brinquei, que o céu de setembro trazia o outono, quando o chumbo das nuvens baixava e quase lhe podíamos tocar, que o campo, ao longe, ardia durante a noite, quando os homens não conseguiam dominar as queimadas, que os sinos tocavam com o ritmo das horas do relógio e também quando a porta da torre estava aberta e íamos puxar a corda, que as tardes nunca mais acabavam e nem sequer sabia quanto tempo faltava para o fim das férias, que a minha avó deixava a meio a história do menino da mata e seu cão piloto e o mundo perdia a sua lógica nessas interrupções, que se comia a fruta apanhada das árvores com o canivete comprado na feira, que os dois irmãos se apedrejavam nas ruas enquanto as portas se fechavam à espera que um deles matasse o outro, que o gazeado da Primeira Guerra gritava "Viva a Rússia!" e fiz um desenho com ele, que se matava o porco e era uma festa logo de madrugada, que o horizonte era limpo e tudo à volta eram campos e campos até ao mar. Bien, voy a leer la versión en castellano de Blanca Pulido. Infancia. Fue entonces que oí hablar del ciclón que tiró muchas casas y plantó árboles exóticos en el atrio de la iglesia, que una noche mientras dormía el mar se iluminó por instantes y los gallos cantaron como si fuera de día, que el jefe de la estación se paseaba en bicicleta frente a la casa de su amante, cuyo marido era sacristán y estaba loco, que el padre mandó quitar las piedras del piso de la iglesia y solo me acuerdo de que una de ellas cubría el sepulcro de una tal Sancha Martins, con cuyos huesos llegué a jugar, que el cielo de septiembre traía el otoño cuando el plomo de las nubes bajaba y casi lo podíamos tocar, que el campo, a lo lejos, ardía durante la noche cuando los hombres no lograban apagar los incendios, que las campanas repicaban con el ritmo de las horas del reloj y también cuando la puerta de la torre estaba abierta e íbamos a jalar la cuerda, que las tardes no acababan nunca y ni siquiera se sabía cuánto tiempo faltaba para que se acabaran las vacaciones, que mi abuela dejaba la mitad del cuento del niño del bosque y su perro piloto y el mundo perdía su lógica durante esas interrupciones, que se comía la fruta cortada de los árboles con la navaja comprada en la feria, que los dos hermanos se apedreaban en las calles mientras las puertas se cerraban, esperando que uno de ellos matara al otro, que el gaseado de la Primera Guerra Mundial gritaba «¡Viva Rusia!» y yo hice un dibujo de él, que se mataba el puerco y era una fiesta, la madrugada siguiente, que el horizonte era limpio y todo alrededor eran campos y campos hasta el mar. O Cristo esquecido. Ali, naquele fundo de igreja, na parede mais branca e mais deserta, ao frio da noite, iluminado apenas por um resto de luz que vem da lâmpada acesa na rua, o crucificado esconde-se. Já ninguém vai àquele desvão, ninguém sabe talvez que ele ainda ali está e, no entanto, é aquele o seu lugar. Sozinho, reza para que ninguém o veja, para que ninguém lhe peça nada. Que resposta poderia dar a quem o procurasse? Que promessas acenderia no olhar dos desesperados? Onde iria encontrar a luz para quem vive na escuridão? Mas está ali, e quando penso nele, pergunto se não o devia tirar daquela parede, ou pelo menos se não deveria ir até esse desvão, olhá-lo nos olhos brancos da morte e consolá-lo, por pouco que seja, com a minha presença. Al Cristo olvidado. Allí, al fondo de aquella iglesia, en la pared más blanca y más desierta, al frío de la noche, iluminado apenas por un resto de luz que viene de la farola encendida en la calle, el crucificado se esconde. Ya nadie va a aquel desván, nadie quizás sabe que sigue allí, aunque ese sea su lugar. Solo reza para que nadie lo vea
para que nadie le pida nada. ¿Qué respuesta habría de dar a quien lo buscase? ¿Qué promesas encendería en la mirada de los desesperados? ¿Dónde encontraría luz quien vive en la oscuridad? Pero allí está, y cuando pienso en él me pregunto si no debería quitarlo de aquella pared o por lo menos si no debería ir a aquel desván, mirarlo a los ojos blancos de la muerte y consolarlo, por poco que sea, con mi presencia. Preparativos de viagem. Ao fazer a mala, tenho de pensar em tudo o que lá vou meter para não me esquecer de nada. Vou ao dicionário e tiro as palavras que me servirão de passaporte. O Equador, uma linha de horizonte, a altitude e a latitude, um lugar de passageiro insistente. Dizem-me que não preciso de mais nada, mas continuo a encher a mala. Um pôr do sol para que a noite não caia tão depressa, o toque dos teus cabelos para que a minha mão os não esqueça e aquele pássaro no jardim que nasceu nas traseiras da casa e canta sem saber porquê. E outras coisas que poderiam parecer inúteis, mas de que vou precisar. Uma frase indecisa à meio da noite, a constelação dos teus olhos quando os abres e algumas folhas de papel onde irei escrever o que a tua ausência me vem ditar. E se me disserem que tenho excesso de peso, deixarei tudo isto em terra e ficarei só com a tua imagem, a estrela de um sorriso triste e o eco melancólico de um adeus. Preparativos de viaje. Traducción de Pedro Serra. Cuando preparo la maleta, tengo que pensar en todo lo que voy a meter para no olvidarme de nada. Voy al diccionario y saco las palabras que me servirán de pasaporte. El Ecuador, una línea de horizonte, la altitud y la latitud, un asiento de pasajero perseverante. Me dicen que no necesito nada más, pero sigo llenando la maleta. Un poniente para que la noche no caiga tan deprisa, el tacto de tu pelo para que mi mano no lo olvide, y aquel pájaro en un jardín que ha nacido en la trasera de la casa y canta sin saber por qué. Y otras cosas que podrían parecer inútiles, pero que necesitaré. Una frase indecisa en medio de la noche, la constelación de tus ojos cuando los abres y algunas hojas de papel donde escribiré lo que tu ausencia viene a dictarme. Y si me dicen que llevo exceso de equipaje, dejaré todo esto en tierra y me quedaré solo con tu imagen, la estrella de una sonrisa triste y el eco melancólico de un adiós. Para Kant, tal como o corpo, a sopa é uma substância extensa. Na província, quando me davam caldo verde, punha pedaços de côdea para engrossar a sopa e matar 2 coelhos de uma cajadada, pão e legumes. Nunca me interroguei sobre a origem deste hábito camponês, até que, numa biografia de Kant, fiquei a saber que também ele molhava o pão na sopa, que era o primeiro prato da sua refeição filosófica. Depois vinha o peixe e, finalmente, uma carne assada, antes de uma sobremesa de queijo que o levava às nuvens. Nessas refeições, em que nunca comia sozinho, expunha aos seus convidados os princípios da sua crítica da razão pura, cuja lógica dependia do peixe. O que ele mais prezava era o bacalhau fresco, de postas tão ligeiras e brancas que dispensavam a analítica transcendental que só vinha à sobremesa com o queijo inglês da sua preferência. E é por isso que ainda ponho côdea no caldo verde, sem a mergulhar completamente, num exercício de antinomia entre o líquido e o sólido que, ultrapassando os limites do cognoscível, me permite atingir Deus só pela percepção sensível das coisas que levo à boca. Para Kant, tal como el cuerpo, la sopa es una sustancia extensa. En el pueblo, cuando me daban puchero, le ponía trozos de pan para espesar la sopa y matar 2 pájaros de un tiro, pan y verduras. Nunca me pregunté sobre el origen de este hábito campesino hasta que en una biografía de Kant vine a saber que también él mojaba el pan en la sopa, que era el primer plato de su comida filosófica. Después venía el pescado y finalmente una carne asada
antes de una sobremesa de queso que lo llevaba a las nubes. En esas comidas en las que nunca comía solo, exponía a sus invitados los principios de su crítica de la razón pura, cuya lógica dependía del pescado. Lo que a él más le gustaba era el bacalao fresco, de filetes tan ligeros y blancos que dispensaban la analítica trascendental que solo venía con la sobremesa, con el queso inglés de su preferencia. Y es por eso que todavía le pongo pan al puchero, sin sumergirlo completamente, en un ejercicio de antinomia entre lo líquido y lo sólido que, sobrepasando los límites de lo cognoscible, me permite alcanzar a Dios solo por la percepción sensible de las cosas que me llevo a la boca. Como se faz o poema? Para falarmos do meio de obter o poema, a retórica não serve. Trata-se de uma coisa simples que não precisa de requintes nem de fórmulas. Apanha-se uma flor, por exemplo, mas que não seja dessas flores que crescem no meio do campo, nem das que se vendem nas lojas ou nos mercados. É uma flor de sílabas, em que as pétalas são as vogais e o caule uma consoante. Põe-se no jarro da estrofe e deixa-se estar. Para que não morra, basta um pedaço de primavera na água, que se vai buscar à imaginação quando está um dia de chuva, ou se faz entrar pela janela quando o ar fresco da manhã enche o quarto de azul. Então, a flor confunde-se com o poema, mas ainda não é o poema. Para que ele nasça, a flor precisa de encontrar cores mais naturais do que essas que a natureza lhe deu. Podem ser as cores do teu rosto, a sua brancura quando o sol vem ter contigo, ou o fundo dos teus olhos, em que todas as cores se confundem com o brilho da vida. Depois, deito essas cores sobre a corola e vejo-as descerem para as folhas, como a seiva que corre pelos veios invisíveis da alma. Posso então colher a flor, e o que tenho na mão é este poema que me deste. ¿Cómo se hace el poema? La traducción es de Jesús Munárriz. Para hablarnos del medio de obtener el poema, la retórica no sirve. Se trata de una cosa sencilla, que no necesita primores ni fórmulas. Se coge una flor, por ejemplo, pero que no sea de esas flores que crecen en medio del campo, ni de las que se venden en las tiendas o en los mercados. Es una flor de sílabas, en que los pétalos son las vocales y el tallo una consonante. Se coloca en el jarrón de la estrofa y se deja tranquila. Para que no muera, basta un pedazo de primavera en el agua, que se va a buscar a la imaginación en un día de lluvia, o se hace entrar por la ventana cuando el aire fresco de la mañana llena el cuarto de azul. Entonces la flor se confunde con el poema, pero aún no es el poema. Para que éste nazca, la flor necesita encontrar colores más naturales que aquellos que la naturaleza le dio. Pueden ser los colores de tu rostro, su blancura, cuando el sol da en ti, o el fondo de tus ojos en que todos los colores se confunden como el brillo de la vida. Después vierto esos colores sobre la corola y los veo bajar hacia las hojas como la savia que corre por los velos invisibles del alma. Puedo entonces coger la flor y lo que tengo en la mano es este poema que me has dado. E poema que foi escrito a partir de verso de poeta, de grande poeta de amor português, David Mourão Ferreira. O que acontecia? Eram na rua passos de mulher. Noturno, David Mourão Ferreira. Eram essas nuvens como lenços brancos numa despedida. Era o vento que te amarrava os braços sobre a saia. Eram aves que sobre ti dançavam e caíam como frutos maduros. Eram as folhas que se decompunham nos teus olhos e os deixavam dourados e castanhos com o sol da tarde. Era a tua voz nascida do longo instante em que nos amamos e a tua voz que morria quando por ti chamava. Era o mar tão longo como cada hora que me davas e as suas ondas que nos teus seios renasciam. Eram todos os caminhos que podíamos escolher e o único caminho por onde me levavas, até nunca chegarmos. Era a brancura dos teus dedos que no azul corriam,
os cabelos que desciam para as margens dos teus ombros e me inundavam com a sua torrente perfumada. Era tudo o que acontecia quando nada acontecia, e nada do que acontecia nos deixava sem nada. E eram as luzes, eram as sombras, eram as noites e eram as manhãs que duravam, enquanto me contavas, no tempo que nunca mais passava, quando por ti esperava, cada minuto, cada hora, cada manhã que no chegaba. Lo que sucedía. Una cita eran en la calle Pasos de Mujer, nocturno, de David Morán Ferreira. Traducción de Rodolfo Mata y Regina Crespo. Eran esas nubes pañuelos blancos en una despedida. Era el viento que te ataba los brazos a la falda. Eran aves que sobre ti danzaban y caían como frutos maduros. Eran las hojas que se descomponían en tus ojos, dejándolos dorados y castaños con el sol de la tarde. Era tu voz nacida del largo instante en que nos amamos, y tu voz que moría cuando yo te llamaba. Era el mar tan largo como cada hora que me dabas, y las olas que en tus senos renacían. Eran todos los caminos que podíamos escoger y el único camino por donde me llevabas hasta nunca llegar. Era la blancura de tus dedos que en el azul corrían, los cabellos que bajaban a la vera de tus hombros y me inundaban con su torrente perfumado. Era todo lo que sucedía cuando nada sucedía y nada de lo que sucedía nos dejaba sin nada. Y eran las luces, eran las sombras, eran las noches y eran las mañanas que duraban mientras me contabas en el tiempo que jamás pasaba cuando te esperaba, cada minuto, cada hora, cada mañana que no llegaba. Y voy a terminar con un otro recuerdo de infancia, de un plato que mi abuela preparaba con la sangre de la galina. Prelúdio e variações. Quando as cozinheiras cortavam o pescoço da galinha e deixavam o sangue correr para uma tigela de barro, uma agarrava a cabeça e a outra prendia as asas. Assim, a operação era feita com toda a limpeza. Eu via os olhos da galinha perderem a cor até ao instante em que a faca chegava ao fim, separando a cabeça do corpo. Ainda nessa manhã, eu tinha visto a mesma galinha no pátio, atrás do milho que lhe atiravam, com a felicidade de nem sonhar com o que lhe ia acontecer. De qualquer modo, explicou-me um biólogo, as galinhas não sonham, o que explica o facto de não voarem, apesar de terem asas como as águias ou os anjos. É por isso que os filósofos, que sonham o ideal e a abstração, se parecem com as galinhas, de que lhes servem as asas do pensamento se, tal como as aves de capoeira, não saem do chão. E pergunto-me se não teria sido por isso que, na Revolução Francesa, houve quem confundisse os filósofos e as galinhas, cortando-lhes as cabeças, embora com o desperdício de não guardarem o sangue para a cabidela. Preludio y variaciones. Cuando las cocineras cortaban el pescuezo de la gallina y dejaban que se desangrara en una cazuela de barro, una agarraba la cabeza y la otra sujetaba las alas. Así, la operación podía ser ejecutada con toda limpieza, y yo veía cómo los ojos de la gallina iban perdiendo el color hasta que el cuchillo llegaba al fin separando la cabeza del cuerpo. Esa misma mañana yo había visto a la misma gallina en el patio, detrás del maíz que le arrojaban, con la felicidad de no poder siquiera imaginar lo que le iba a suceder. De cualquier manera, me explicó un biólogo, las gallinas no sueñan, y eso explica el hecho de que no vuelen, a pesar de tener alas como las águilas y los ángeles. Por eso los filósofos que sueñan el ideal y la abstracción se parecen a las gallinas. ¿De qué les sirven las alas del pensamiento si, tal como las aves de corral, no levantan el vuelo? Y me pregunto si no habrá sido esa la razón de que en la Revolución Francesa hayan tomado a los filósofos por gallinas y les hayan cortado la cabeza. Qué desperdicio no haber guardado su sangre para morcilla.
Bueno, pues voy a leer 4 poemas míos y cerraremos este acto. Voy a empezar con un poema del libro Tiempo, que publiqué en la editorial Hiperión, y que se titula Más allá de la última palabra. Más allá de la última palabra, con la salmodia ciega que conduce al oscuro, iré para buscarte, iré a tu encuentro, al mundo sin orillas de donde sé que se regresa. En esa oscuridad hemos nacido tantas veces, en esa oscuridad donde se tensa el músculo y luego se desploma, paisaje del olvido cuyo secreto se pierde enseguida, paisaje sordo que deja en las manos su ardiente geografía. Entra en mí para que yo entre en ti, doble sombra como embozo de tierra, corazón lunar del mundo con su latido doble, mar sin orillas que se expande sobre la ciudad y la destruye. Luego todo se ajusta suavemente, como si nada hubiese sucedido, y fortalecidos volvemos a la calle, un poco tristes de saber que se regresa. De este otro libro que se titula Vuelta del aire, voy a leer un poema que se titula Cuesta del aire. Una porción del mundo con sus fachadas blancas, los balcones avientan la desazón nocturna de las casas. Todo es luz, todo es viento en la cuesta difícil donde reside el día con un fulgor de vidrios y de sábanas. Taxis, motos, camiones suben hacia la luz impura, la mañana se levanta, los víveres acuden y se abren las persianas. En la acera despiertan selva humilde y cautiva las plantas de la panadería. Las quejas fluyen despacio en los umbrales, pasa el tiempo y el aire es corriente y turbulento alcanza otra cuesta de enero, otro crepúsculo que cae sobre la carne y calla. De un libro inédito que se publicará próximamente en la editorial El Gallo de Oro, titulado Tierra sumergida. Los poemas sumergidos. Se extienden los países sumergidos en el crepúsculo o la aurora, cuando avanza o transige con el alba la luz lunar. Los campanarios enterrados en el frío del agua, las casas en su olvido transparente, nos invitan al pálido banquete y en los caminos un escalofrío de ondas y de leves refracciones devuelve una presencia, agita el pozo verde del pasado. La realidad está embozada entre dos luces y nosotros vamos como buzos en trance de hipnotismo mirando lo que el sueño, el científico loco, hace con los pedazos de la vida. Memoria. Todos estos recuerdos no son míos y acaso hacen que yo no sea yo. Películas, poemas, voces, cuadros, imágenes, palabras, vasta memoria ajena, muchas veces creada con memorias ajenas, con recuerdos y sueños, envoltorio que vuelve y que funciona con una impredecible precisión y ejerce aquí en la mente su actividad ignota, su cirugía sumergida, máquina de signos. Luego recordaré el papel de la pared de estilo Arts and Crafts y acaso sepa que pertenece a aquella habitación en la que nunca estuve o aquella otra en la que estuve y sí contemplé la pared hasta el horror para entregarla al tiempo y a la niebla que ahora a través del tiempo la emborrona. Todos estos recuerdos no son míos, los de otros, los de nadie, pero tal vez harán que yo sea yo. Mamá y papá tienen tanto miedo. ¿De qué tienen miedo? ¿De qué está hecho su miedo? El crepúsculo,
baja despacio hasta la calle inmóvil de una ciudad lejana. Y qué azul es el miedo bajando por la calle de una ciudad lejana. Y qué hostil es el mundo si flota y sube el miedo desde la calle inmóvil. Ahí, siempre alrededor nos dicen, es el miedo un gigante invisible que recorre la noche. Sus dedos son cuchillos, su corazón la piedra negra y fría del odio, y camina afilando el brillo de sus ojos en el hambre del mundo. Y qué hostil es el mundo si flota y sube el miedo desde la calle inmóvil. Quedémonos en casa esperando otro día se esconde más allá de la noche. Hay un país extraño que podría no serlo, extendido en la noche. Quedémonos en casa para siempre. Otro poema inédito, este de un libro distinto, todavía sin organizar del todo, se titula Triste Sol. Triste sol, triste, triste verano, cuando el sol es tan triste como un lienzo de luz, un sudario de luz o una llama vieja, como antiguos tesoros amasados con sangre, tristeza que arde, fuego cansado que enciende su imán en la mitad del día, oros muertos, plata lúgubre, en los ríos que atraviesan las viejas ciudades, allí brillan y se diluyen, allí son la materia de otro mundo. Triste, triste sol, como ajuar de una tumba saqueada que retorna a la luz después de haber estado en el profundo reino de los muertos, con todas esas viejas divinidades viajando de la resurrección a la muerte, del cielo al cielo, para caer a plomo en la hora de plomo, cuando el día atraviesa la realidad hasta su honda nada. Sol de calle vacía, de solar con sol triste, de suelo entre dos paredes que aún se sostienen sobre la casa derrumbada, sobre el suelo de piedras rotas por donde asoman carteles despedazados. Violenta claridad que los expone y sin piedad los cubre de un negro resplandor de signos, la tinta revelada por la árida luz donde no sobreviven los mensajes. Triste plaza de fuego donde la luz es triste y furiosa, oro furioso, oro irredento, de los retablos protegidos del sol en los museos diocesanos, en remotas poblaciones, en mediodías remotos, remotos hacia adentro, hacia el caudal de sombra que emana entre los mundos. Tristeza de los paños de oro, de los panes de oro, lujo amarillo de la muerte, hermano del trigo y de la paja, del albero y de la piedra hinchada por la luz, de las alamedas aplastadas por el sol, de las aceras sometidas por el sol, de las murallas de las viejas ciudades donde se posa el sol. Tristeza donde se fundieron las coronas solares de los sacrificios, reflejo amortajado de las ciudades transoceánicas, aguas, piedras, lagos de oro al otro lado del espejo. Oro muerto, bronce lúgubre, luz triste de los patios a las 3 de la tarde y de los callejones amarillos, luz que tiene la tristeza de una plenitud de renuncia sin haber dejado todavía el fervor de una alegría implacable. Triste sol como un tigre translúcido que duerme tras el ámbar contenido en sus ojos, hecho llama tendida, hecho fuego lastrado, lastre de luz en las tapias, lustre sofocante del cielo, en las esquinas que se abren a la cegadora tensión del día, triste sol del verano sometido a su propio fuego, ardor que aspira solo a extinguirse y trata de quemar su energía a grandes golpes de intensidad, a tragos de espaciosa muerte, sol que quema y estraga la realidad, campo abrasado, verano combustible, cuando se abre la puerta de todos los demonios que solo esta luz puede invocar, esta luz que toca la cal de los muros, esta luz que derrama el azufre del día, esta luz que llama a las puertas cerradas, esta luz que arrastra el mundo hacia abajo, pero dice aún no, y lo sostiene en el dolor de las cosas que desean volver. Muchas gracias.